Empezamos este primer debate con la pregunta que hoy les planteamos a ustedes y que les invitamos a contestar a través de nuestras cuentas de Twitter. ¿Cree usted que las penas por delitos menores en Estados Unidos reciben una desproporcionada pena, como asegura el presidente Obama? El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, busca reformar el sistema carcelario en su país. Sus intenciones se vieron reflejadas tras indultar esta semana a 46 hombres y mujeres en prisión por delitos no violentos. Con la sorpresiva acción, Obama aseguró que no intenta de ninguna forma dar rienda suelta a los criminales, pero que sí busca reducir la duración de las condenas para infractores de delitos menores no violentos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, apuesta por reformar uno de los sistemas carcelarios más costosos y abarrotados del mundo, el de la Unión Americana. Y nosotros debemos distinguir entre individuos peligrosos que deben ser incapacitados y encarcelados contra jóvenes que están en un ambiente en el que se están adaptando. Este jueves, Obama, quien se convirtió en el primer presidente en funciones en visitar una prisión federal en Estados Unidos, manifestó que deben reconsiderarse las condenas dentro del país. Un conductor principal de ese fenómeno de encarcelación masiva es nuestras leyes, nuestras sentencias, y debemos considerar si esta es la forma más astuta de controlar el crimen. Según las estadísticas, en Estados Unidos existen 2.2 millones de presos y la población carcelaria tiene más hombres y mujeres tras las rejas que las de 35 países europeos juntos, inclusive muy por encima de países como China y Rusia. Es por ello que una de las prioridades del presidente estadounidense es reducir la duración de las condenas para infractores no violentos, debido a que leyes muy severas con el delito, aprobadas a partir de 1980, han llenado las cárceles federales y estatales. Obama además busca que esta reforma otorgue a los condenados el derecho al sufragio, que frene el aislamiento y que ponga fin a las condenas no excarcelables. El mandatario de la Unión Americana también hizo un llamado de atención anteriormente al hecho de que en el país hay más oportunidades de ser detenido por ser negro que por ser blanco. Así ambos hayan cumplido el mismo delito e inclusive pueden recibir sentencias más graves. En Estados Unidos, el 60% de la población carcelaria la constituyen los negros y los latinoamericanos. Solo el 30% son blancos. Además, el costo del sistema carcelario estadounidense se ha disparado. 80.000 millones de dólares es el presupuesto, un monto que representa 1/3 de los recursos anuales del Departamento de Justicia. Para debatir este tema, saludo desde nuestros estudios en Washington a José Aristimuño, estratega demócrata, y desde Nueva York está con nosotros Robert Valencia, que es analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voices America. Gracias a los dos por participar y por estar aquí hoy con nosotros para entender mejor lo que está pasando con el sistema judicial norteamericano. Señor Aristimuño, me gustaría comenzar con usted. ¿Cree que las penas menores en Estados Unidos son desproporcionadas, como dice el presidente Barack Obama? Buenas noches. Buenas noches. Absolutamente. Como el reportaje se refería, sabemos que primero que nada, el 5% de la población del mundo es de Estados Unidos. El 25% de la población de personas que están en la cárcel están en Estados Unidos. Eso es, francamente, un nivel que hay que reducir, empezando por el hecho que en Estados Unidos el 25% de la población es afroamericana o es latina, pero al mismo tiempo el 60% de las personas que están en la cárcel en los Estados Unidos son minorías. El 60% son o latinos o son afroamericanos. Eso tiene que cambiar, el sistema de encarcelamiento tiene que cambiar, la comunicación y la manera que los policías tratan a los latinos, tratan a los afroamericanos, también tiene que cambiar. Esas dos cosas están bien conectadas. Señor, en Nueva York tenemos al señor Robert Valencia. Me gustaría cerrar esta primera ronda de intervenciones con su opinión. ¿Usted cree que efectivamente las penas menores están cargadas excesivamente en el sistema judicial norteamericano?
Buenas noches, Gustavo, y un saludo a toda la teleaudiencia de NTN 24 en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que no cabe ninguna duda, no solamente el reportaje, en parte quiero complementar lo que se acaba de mencionar, porque una de las cosas que sobrepobla, por si existe esa palabra, en las cárceles de Estados Unidos, lo que la existencia de la sobrepoblación es en parte porque muchas personas ni siquiera pueden pagar las fianzas que les impone algunos de los estados de la Unión. Mire, a los estadounidenses les cuesta 9.000 millones de dólares mantener a las personas que están tras las rejas, porque muchas de esas personas ni siquiera pueden pagar una fianza de $500, porque son personas que viven de familias de bajos recursos. 47% de estas personas tienen que esperar años hasta que ellos puedan estar frente a una corte y poder declararse inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Yo creo que esto tiene que haber una reforma a profundidad a través de los estados. El primer estado que ha eliminado el sistema de fianzas de acuerdo al ingreso del individuo ha sido Washington, D.C. Creo que es tiempo de comenzar a mirar no solamente las personas que están sujetas a un sistema que es hable, por decirlo de una forma, y que le impide salir de la cárcel de una forma limpia, porque lamentablemente esas personas tienen que esperar hasta que puedan salir de la cárcel por una fianza a bajo costo, pero también lamentablemente lo que hemos visto es una falta en una reforma a nivel federal. Sí, señor Valencia, usted lo comentaba ahora y esta mañana cuando estábamos con el equipo preparando el programa advertíamos que el problema de que estamos ahora analizando se empieza a agudizar en la década de los 80 y es desde los 80 en adelante cuando hay sobrecarga en los sistemas penitenciarios norteamericanos, cuando las reformas judiciales llevan a esas penas desproporcionadas por delitos menores que no implican violencia. Vaya, lo que quiere cambiar ahora Obama. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué desde los 80? No sé si la pregunta va dirigida a mí. Sí, Robert Valencia. Bueno, es que hay que ver que en Estados Unidos datan desde hace aproximadamente 4 décadas. Estamos hablando que desde la administración de Richard Nixon, quien impuso la guerra contra las drogas, lo que hemos visto es una falla en el sistema carcelario, en donde precisamente como lo acabamos de escuchar, se imponen penas contra las minorías, especialmente los afroamericanos y los latinos. Y esto data desde incluso mucho antes de la guerra de las drogas. Entonces lo que hemos visto es que ha habido un poco de conciencia frente al tema y afortunadamente se está empezando a ver unos cambios. Pero todo esto acarrea desde la época de Nixon cuando decidió lanzar esa guerra contra las drogas. Integramos ahora en el debate al señor Layo Saadzi, que es analista de asuntos de seguridad y defensa, experto en relaciones internacionales. Señor Saadzi, gracias por acompañarnos. Me gustaría conocer su opinión al respecto de una pregunta que nos estamos haciendo con motivo de este debate. ¿Está roto el sistema criminal y judicial estadounidense? Bueno, sí, se podría decir que el hecho de que hayan, si me favorece la memoria, más de 2 millones de prisioneros en las cárceles de Estados Unidos, que representan creo que una 1/4 parte de toda la población penal del mundo entero. Hay un problema allí muy serio. Podríamos decir que hay un problema no solamente ya en cuestión del sistema penal, de las leyes, como se acaba de mencionar, leyes que datan eso de la lucha contra las drogas de la época de Richard Nixon, de Ronald Reagan, que había unos mínimos obligados de años que tenían que pasar en prisión, tan solo por ejemplo por el consumo de drogas, por ejemplo. Eso es un problema muy serio. Otro problema muy serio, pero que no es exclusivo a los Estados Unidos, lamentablemente, es la cultura del crimen que se cuece en las cárceles, y ahí está el problema, que puede entrar uno encarcelado por consumo de drogas, pero sale más corrompido por la influencia de criminales mucho más peligrosos que los meten en otros vicios y los hacen incluso más peligrosos. Es como una escuela del crimen incluso las cárceles, aparte ya de otros abusos de corrupción de hombres, de carceleros que estén acostándose
con prisioneras, etcétera, cosas por el estilo. Eso ya es otro tema, pero es un problema muy serio, la sobrepoblación carcelaria, la corrupción, el crimen que todavía hay en las cárceles, eso es otro tema que hay que mejorarse. Y claro, también habría que ver un programa en la sociedad para el cual la gente con penas que no merecerían cárcel, pero por ejemplo los que son drogadictos, sí. Sí, le escuchamos, adelante, sí, siga. Sí, ¿me escuchan? Sí, por favor. Sí, espera un momento. Disculpen aquí. ¿Aló? ¿Me escuchan aquí? Por favor. Sí, entonces, disculpen la interrupción. Que, bueno, hace falta un programa de reinserción para que los que enviarían otrora a las cárceles por delitos menores como consumo de drogas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Le escuchamos perfectamente. Arias, no puedo ahora. Estoy ocupado. Disculpen. Señor Sazi, nos interesaba mucho su punto de vista. Me gustaría aprovechar esta pausa inesperada que hemos tenido para preguntarle sobre su opinión al respecto de por qué un negro o un latino en Estados Unidos tiene más posibilidades de recibir una condena y una condena más severa. Usted lo comentaba ahora también, Aristimuño, desde Washington. Vamos, si quieren, a Washington. Señor José Aristimuño, usted en su intervención inicial lo decía. ¿Cómo explica que precisamente los negros y los latinos, las minorías, puedan tener más posibilidades de entrar en ese agujero negro, que por llamarlo de alguna manera, del sistema criminal judicial norteamericano, que acaba sobrecargándoles con penas desproporcionadas y que si lo comparamos con un blanco podríamos decir que es algo injusto? Pues te digo, creo que sin duda sabemos que Estados Unidos viene de una historia de un poco de racismo, ¿no? Sabemos que Estados Unidos tiene ese pasado. Todavía, y lo hemos visto mucho en los temas actuales de Estados Unidos sobre la bandera del sur, la bandera confederal y todo este tipo de cosas. Pero el punto es que hay una comunicación que no está siendo realmente comunicada entre los policías y la comunidad latina y la comunidad afroamericana. Lo hemos visto mucho en los casos que pasaron en Baltimore, el caso que pasó con Eric Garner y este tipo de cosas. Investigaciones han mostrado que disproporcionadamente los latinos y los afroamericanos son arrestados, son racialmente identificados, son parados mucho más que cualquier otra demográfica, y ese tipo de cosas resulta no solamente que ellos vayan a la cárcel, pero también resulta que las penas sean mucho más largas. Eso tiene que cambiar. Como estaba diciendo en mi punto anterior, ¿cómo es posible que el 25% de la población en los Estados Unidos sea afroamericana, sea latina, pero el 60% de la población encarcelada en los Estados Unidos también sea latina, sea afroamericana? Eso es prácticamente obvio que hay un desnivel que hay que cambiar. Efectivamente, usted pone sobre la mesa uno de los temas más cruciales, y es el de la actitud de la policía con las minorías en Estados Unidos. Pero ahora bien, sí es cierto que pueden ser más parados por parte de las autoridades, pero quien dicta la sentencia es un juez. Y cuando vemos el volumen de sentencia, la carga de la decisión judicial, vemos que también es desproporcionada comparada con la que reciben por las mismas penas un ciudadano blanco. Señor Valencia, ¿también los jueces tienen esos prejuicios raciales? Indiscutiblemente, y es precisamente el que acabo de... En muchos casos no existen un programa que le permitan a las personas que están en la cárcel a tener una evaluación de lo que esas personas han cometido, de los crímenes que han cometido anteriormente. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? A que muchas de esas personas que no tienen crímenes tan graves y que no hay una evaluación antes de ir a la corte, lamentablemente los jueces imponen penas aún mucho más difíciles. Y hay algo que también quisiera yo mencionar, y es que las repercusiones que tienen este tipo de condenas, porque una persona que aunque ha cometido un delito menor, al salir a la calle tiene un récord criminal que no le permite ni siquiera poder conseguir un trabajo o poder solicitar un préstamo universitario, etcétera, etcétera. Las consecuencias de una pena de esta categoría tiene efectos devastadores
particularmente en las comunidades latinas y afroamericanas, como lo acaba de mencionar el invitado, porque lamentablemente existe un sistema racista que ha atacado a estas comunidades en los Estados Unidos. Sí, señor Valencia, antes de la pausa, porque ya la tenemos aquí a la esquina, me gustaría, estirando su argumento, ¿por qué Obama ahora se plantea esto y, viendo las cifras, no lo ha hecho nadie antes o nadie ha puesto este debate sobre la mesa como lo está haciendo ahora el presidente Obama? Me atrevería a decir que simplemente esto es un efecto del lobbying, del cabildeo, que muchas de esas compañías que manejan estos complejos carcelarios, pues ha ejercido esta fuerza que ha tenido esas compañías carcelarias han tenido en Washington DC. Es un tema que no se resuelve de la noche a la mañana. Lamentablemente creo que ha habido indiscutiblemente una falta de voluntad de parte tanto de los republicanos como de los demócratas. Y creo que el presidente por fin se ha dado cuenta de que el sistema carcelario necesita una reforma urgente. No sé si lo podríamos ver en el año que le queda de gobierno, pero por lo menos la conversación se ha iniciado, que es lo más importante. Llegó el momento de nuestra primera pausa comerciales. Antes veamos las opiniones de ustedes que nos siguen a través de esa pequeña pantalla y que nos hacen llegar sus opiniones a través de la cuenta de Twitter. Hoy les preguntamos si creen que las penas por los delitos menores en Estados Unidos son desproporcionadas, como asegura el presidente Obama. Altagracias Martínez dice, sí, hay condenas que deben ser aplicadas a delitos mayores, no por cosas menores. Por eso las cárceles se encuentran sobrepobladas. Jenny Camacho dice, no, si se cometió un crimen tienen que responder. De lo contrario, se perdonarían barbaridades y la sociedad se burlaría de la justicia. Michelle Dante nos dice, sí, lo son. Ese espacio que ocupan las personas con condenas mínimas son innecesarios. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales. En un minuto volvemos aquí. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, manifestó que la juventud que está encarcelada merecería una segunda oportunidad. Visité a estos 6 individuos y lo he dicho antes. Cuando ellos describen su juventud y su niñez, estas son personas jóvenes que cometieron errores que no son tan diferentes a los errores que yo hice y que los errores que muchos de ustedes han hecho. La diferencia es que ellos no tuvieron las segundas oportunidades, los recursos que les habría permitido sobrevivir a esos errores. Y, saben, creo que tenemos a veces tendencia a casi dar por garantizado lo que creemos que es normal, que muchos jóvenes terminen en nuestro sistema de justicia penal. No es normal. No es lo que sucede en otros países. Y al respecto de lo que decía el presidente Barack Obama, hay un dato también muy interesante que me gustaría traer a esta mesa de debate, y es que los menores muchas veces en Estados Unidos son tratados como adultos y por lo tanto reciben sanciones y penas como adultos. Y ahí liga con lo que oíamos del presidente Obama. Señor Zajdi, ¿los menores tienen una sobrecarga cuando se enfrentan al sistema judicial que los penaliza excesivamente? Bueno, sí, hay casos en los cuales, y depende, claro, de lo que se le acuse, el Estado me imagino que también, ¿no? El tipo de leyes estatales, pero a veces a los menores pues se les acusa, se les condena, penaliza como adultos. Entonces reciben penas de prisión. Y claro, eso no les da una segunda oportunidad, también depende de la naturaleza del crimen, pero hay que tomar en cuenta que también dependiendo de la edad de los jóvenes, porque si es un niño, pues probablemente no sabía lo que estaba haciendo realmente. Si es un adolescente, 16 años, tendría mayor uso de razón que un niño pues de 12 o de 13. Y sería quizá más responsable, pero también hay que ver los casos, ¿no? Lo cierto es que un muchacho de 16, 17 es un inmaduro, aunque no con esto quiero justificar, y depende de la calidad o el tipo, de crimen que se ha cometido, pero debería de dársele un tipo distinto de educación,
si no es educación, pues tratar de que pase una terapia por abuso de drogas. Si es un menor que tiene problemas por consumo de drogas o de alcohol, por ejemplo, tratar de pasar por un programa para que lo libere de ese vicio, ¿no? Y hay otro problema mucho más serio, y los menores pagan, ¿no? Cuando un menor se le condena como adulto, y quizá el crimen se cometió porque es un problema más serio, porque los padres, pues no ha habido una familia que se haya ocupado de él, no haya habido un padre, no haya habido una madre, el padre o la madre lo abandonaron, el muchacho o la muchacha crecieron en la calle, pues entonces el producto va a ser uno que probablemente el menor no estaría actuando como otro de su edad. Y se ha creado un ambiente que tiende pues a una cultura criminal de pandillas, por ejemplo, prostitución, drogadicción, etcétera. Y ahí ese es un problema que se debe tomar en cuenta cuando se pase sentencia, y que no se le trate a los menores como adultos. Y claro, no basta meramente con reformas en la prisión, el sistema de prisiones. Esto, claro, es un problema que atañe a la sociedad en general y es mucho más complejo, que tan solo con una legislación no se puede superar, pero requiere la participación de todos los adultos en la sociedad para que los menores vayan por buen camino en la medida de lo posible, porque realmente el hecho de que tantos menores terminen en la cárcel por abuso de drogas, por ejemplo, crímenes de calle, callejeros, pandilleros, es un ejemplo de cómo la familia y la sociedad pues está desintegrando. Y eso es un problema mucho más serio que debe lidiarse, aunque no sea parte de nuestro tema en sí, de lo que estamos hablando aquí. No es, pero permítame decirle que en el fondo sí lo está relacionado. Uno de los objetivos del presidente Barack Obama con esta propuesta es precisamente reorientar ese sistema judicial norteamericano y de prisiones a la rehabilitación, a la reinserción. Déjenme darles un dato. En Estados Unidos hay 2,2 millones de presos. Estados Unidos tiene más que los 35 países europeos juntos en número de prisioneros, y más que China y que Rusia. Son datos que ponen sobre la mesa el porqué, y ahí va mi pregunta para el señor Aristimuño y el señor Valencia. ¿Por qué el sistema norteamericano no estaba orientado a la reinserción y no buscaba precisamente eso, ayudar, en este caso que comentaba ahora el señor Satsdi, a reincorporarlos a la sociedad, sino que parece que busca, como mínimo hasta la fecha, la de ponerles la pena, la de que cumplan? Señor Aristimuño. Creo que sin duda, eso es una parte importante de una reforma del sistema carcelario, es cambiar la manera que las personas que han pasado por la cárcel, cuando son reintegrados a la sociedad estadounidense, ¿cómo se hace? Actualmente, muchas de las personas que han estado en la cárcel, dependiendo del crimen, muchas veces no pueden votar, no pueden tener cierto tipo de trabajos, no pueden buscar un préstamo, un crédito para tener una casa, para empezar una familia y este tipo de cosas. Eso tiene que cambiar, y el presidente Obama lo reconoció. Él dijo, cuando visitó la cárcel federal, dijo, mira, a mí me dieron segundas oportunidades. Él, como sabemos en su libro que él escribió hace ya varios años, él ha admitido varias veces que él experimentó con drogas. Él hubiera podido ser uno de los muchachos afroamericanos en Chicago, en Illinois, en Washington, en Nueva York, que día tras día son puestos tras las barras, muchos por sentencias de 15 años, 20 años, simplemente por tener posesión de marihuana, este tipo de cosas. Son crímenes, tienen que ser pagados absolutamente, pero un crimen de una posesión de droga muy pequeña no debería resultar en la persona yendo a la cárcel, siendo preso por más de 15, 20 años. Actualmente hay más de 2.500 personas que tienen cargos en cárceles americanas por vida, por crímenes no violentos de droga. Eso prácticamente es un error. Estamos ahorita viviendo las consecuencias de las leyes de los 80, de los 90, como hemos estado conversando. Todo eso tiene que cambiar. Y la manera de hacerlo actualmente es reformando la manera que las personas que han pasado por el sistema de justicia de los Estados Unidos, que darles más oportunidades, ampliarles las opciones que ellos tienen para que puedan tener una vida normales como americanos. Porque recordemos, si una persona que ha estado en la cárcel sale a la sociedad americana,
no puede buscar trabajo, no tiene empleo, no puede votar, no puede tener un crédito para tener un automóvil o una casa, ¿qué van a hacer? Van a volver a la vida criminal. Claro, eso tiene que cambiar, y eso nos estoy trae de acuerdo con el presidente debate, que reconoce que hay que cambiarlo. Efectivamente, y eso decía, nos trae al debate si la sociedad norteamericana está preparada para dar esa segunda oportunidad, para dar nuevas oportunidades, para flexibilizar un poco. Señor Valencia, ¿usted cree que los ciudadanos estadounidenses están dispuestos a hacer caso a esta propuesta de Obama, a suavizar ese sistema penal para permitir esa reinserción y esas segundas oportunidades? Así, para mí, bien. A pesar de que Estados Unidos ha hecho progreso a nivel de sociedad en cuanto a temas como, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y vemos como, por ejemplo, otros estados han legalizado el consumo de la marihuana para fines recreacionales, la sociedad estadounidense en el corazón mismo es conservador. Y por lo regular los conservadores tienden a ser muy moralistas. Y el tema de las drogas, el consumo de las drogas, es un tema de moralidad. Y esto lo vemos muy particularmente en estados del sur. Y cuando se aplica la moralidad, muchas veces en el ámbito religioso, se recurre al castigo excesivo. Y eso es lo que hemos estado viendo. Estados Unidos es una sociedad que, a comparación de la sociedad europea, como lo hemos escuchado, es una sociedad bastante conservadora. Entonces, para que nosotros podamos ver un cambio en el sistema carcelario, tenemos que simplemente apuntalar a lo que esto ha afectado a muchas de nuestras comunidades, volviendo a hacer énfasis en las comunidades afro y las comunidades latinoamericanas. Lo que acabamos de escuchar es los efectos devastadores que esto tiene. No solamente el hecho de que un joven no pueda pagar una fianza, sino que también corre el riesgo de perder su familia. Y yo creo que también, volviendo al tema de la legalización de la marihuana, con cierta variación, es lo que han hecho los estados de Washington, de Colorado, de Alaska y el Distrito de Columbia, lo que hemos visto es que han recogido millones de dólares en taxes, en impuestos, y esto lo hemos visto anteriormente cuando en los años de la prohibición, en los años 20, cuando se prohibía el consumo del alcohol, el gobierno se dio cuenta de los efectos devastadores que tenía prohibir el consumo del alcohol, y ahora vemos que el alcohol, por medio de los impuestos, también recoge mucho dinero, que también puede servir incluso para crear programas de rehabilitación, como lo hemos escuchado. Eso también se puede hacer con el consumo de la marihuana y el levantamiento de leyes prohibitivas. Si Estados Unidos y todos los estados de la Unión lograsen aprobar el consumo de la marihuana para fines legales, con un consumo pequeño obviamente, y que se puedan imponer impuestos sobre ese consumo, pues yo creo que los estados estarían recogiendo dinero suficiente para crear esos programas de rehabilitación de los cuales estamos hablando, porque sí, no podemos tener una actitud tan punitiva sin lograr rehabilitar a esas personas que, como lo dice el presidente Obama, merecen una segunda oportunidad. Tenemos que cerrar ya este bloque, pero no quiero terminar sin preguntarle al señor Zadzi, que es analista en asuntos de seguridad, si esa moral pública tan conservadora puede dar al traste con esas intenciones del presidente Obama. Y con esto cerramos. Señor Zadzi. Sí. Bueno, los que votarán republicano en el 2016 ciertamente yo diría que en su inmensa mayoría estarán en contra de las políticas de Obama, pero probablemente la mayor parte de los afroamericanos, incluso los hispanoamericanos que voten en las presidenciales del 2016 probablemente estarán a favor de las medidas del presidente, así que habrá una división partidista, diría yo, sobre este tema. Les voy a agradecer a José Aristimuño, estratega demócrata, a Robert Valencia, analista del World Policy Institute y colaborador de Global Voices America, y a Lajos Zadzi, que es analista en asuntos de seguridad y defensa. Llegó el momento de nuestra primera pausa aquí, segunda pausa, en este Zoom a la noticia de hoy viernes, final de la semana. Vamos a ver antes sus opiniones a través de las cuentas de Twitter. Hoy les preguntamos si creen que las penas por los delitos menores en Estados Unidos son desproporcionadas, como asegura el presidente Obama. Isabel Berger nos dice, no, los delincuentes tienen que pagar por sus crímenes, por más mínimos que sean. Lara dice, sí, esas condenas son injustas con relación a algunos delitos menores cometidos.
va y dice, está equivocado, sino que venga a Argentina y vea en qué deriva la subestimación del delito. Al regreso, el Congreso argentino expresó su solidaridad.